Hola, segundo F, espero que vaya bien la cuarentena. Venga, os mando unas cuantas clases porque os he dejado que hicierais de otras asignaturas para que recuperarais y tal, que empezó la cosa un poco confusa y a partir de ahora tengo que recuperar un poco de tiempo. Venga, entonces voy a contar una cosa muy sencillita, pero a la vez es muy importante y nos va a valer ya para tercero y cuarto. Así que os lo voy a explicar de manera que os valga ya para, para toda la ESO. Bueno, se trata de conocer la ley de Hooke, que va sobre muelles. Entonces esto es muy sencillo. Voy a hacer una serie de dibujos, como no saldrá muy bien, los podéis mirar. Voy a hacer exactamente lo mismo para que lo podáis mirar en la página 102 de vuestro libro. Ahí están las imágenes puestas y la explicación hacéis la mía porque ahí pone otras letras y tal que no es tan aprovechable. Más aprovechable como os lo digo yo. Bueno, pues nada, esto consiste en imaginar un muelle y vamos a estirarlo haciéndole una fuerza. ¿Cómo dibujamos el muelle? Bueno, pues como esto se puede hacer en un experimento de laboratorio, se dibuja siempre así. Es un muelle con su ganchito que se imagina colgado de una superficie. Esta es la superficie de la que se cuelga y esta sería la longitud que tiene el muelle. Bueno, la longitud que tiene el muelle, lo que mide el muelle al principio, que me da igual, la vamos a llamar desde aquí hasta allí, se va a llamar x sub 0. ¿Por qué x sub 0? Bueno, porque x me representa una distancia, x me dice una distancia, aquí como estoy midiendo una longitud, pues esto es como si fuera a qué distancia está el final del muelle, y le pongo un 0, porque el 0 siempre significa, en la física, significa inicial, lo que hay al principio. Inicial. Así que esto, la x sub 0, es la longitud inicial del muelle. Al principio el muelle mide esto. Por ejemplo, vamos a imaginar que es un muelle de 12 centímetros. Bien, eso es lo que mide el muelle, lo repito, cuando no le hacemos nada, simplemente lo dejamos colgando. Lo mido y mide 12 centímetros. A continuación, vamos a tirar del muelle con determinadas fuerzas, que son los dibujos que os represento aquí. Tomo el muelle, se supone que están todo el tiempo a la misma altura, y como le hago una fuerza aquí hacia abajo, le hago una fuerza hacia allá, el muelle queda estirado. Ahora el muelle mide todo esto, que lo voy a llamar X. Al principio medía X sub 0, luego mide X. El X sub 0 quedaba más o menos por aquí. Y ahora mide hasta allí. El trocito este que se ha aumentado, desde aquí hasta aquí, es el incremento de la X. Incremento en la física se representa siempre por esta letra. Incremento significa aumento. El incremento. Un incremento significa un aumento. Bueno, pues al trocito este, tan pequeñito de estirar el muelle con un poco de fuerza, le voy a llamar lo que ha aumentado la X. Lo que ha aumentado la X. Lo represento como incremento X. Incremento X será cuánto aumentó la longitud del muelle. El aumento en la longitud, en la X. Bueno, muchos libros
le llaman a esto L de longitud, pero por algo que veremos luego, veréis que es más práctico llamarlo X sub 0 y X para que esto sea un incremento de X. Bueno, pues ya le he hecho la fuerza. Vamos a imaginar que todo lo que mide ahora este muelle, esta distancia desde aquí hasta allí son, por ejemplo, 16 centímetros. Bien, pues está claro que el muelle medía 12 y ahora mide 16, ha aumentado en 4 centímetros. Este aumento serían 4 centímetros. Eso se corresponde con la operación de restar el final, lo que medía al final 16, menos lo que medía al principio 12. El trocito este trocito, sale de coger toda la longitud que yo tengo aquí, 16, y quitarle lo que tenía al principio, 12. Por eso es un aumento. Lo que tengo al final menos lo que tengo al principio. Esto es muy importante, ¿eh? Un aumento siempre resto. Lo que tengo al final menos lo que tengo al principio. Que sé que es un principio porque le pongo una 0. Así que, ¿cuánto es el incremento en este caso? Pues lo que habíamos calculado antes de manera intuitiva. 16 menos 12, 4. Importante, que esto tiene una unidad. Como es una unidad de longitud, tengo que ponerle una unidad de longitud. ¿En qué estoy midiendo? Estoy midiendo en centímetros. Por lo tanto, este aumento son 4 centímetros. Y eso es importante. Bien, no me quedo aquí. Le hago al muelle un poquito más de fuerza. Como ya están apareciendo varias fuerzas, vamos a dibujar cómo hago yo la fuerza. Yo aquí no hacía ninguna fuerza. Vamos a decir que era una fuerza 0. Aquí estoy haciendo una fuerza pequeñita porque el muelle estira poco. Vamos a dibujarla así. Hago una fuerza hacia abajo que la represento con una F. Bien, ahora estiro el muelle con una fuerza más grande. En vez de hacer una fuerza así pequeñita, voy a hacerle una fuerza más grande. El muelle quedará estirado bastante más. Pongamos hasta aquí. Para conseguir este estiramiento tan grande, este aumento de longitud tan grande, no puedo hacer una fuerza pequeñita como esa. Voy a hacer una fuerza grande y la voy a dibujar con una flecha grande. Esto ya veréis que importante es luego dibujar estas flechas. He hecho una fuerza que tiene que ser mucho más grande que aquella. Habré conseguido un aumento más grande. Pues vamos a ver cuánto es el aumento. Si yo miro la distancia inicial que era 12, el 12 estaba aquí, ahora el muelle llega hasta aquí, ahora el incremento será este trocito. ¿Por qué es este trocito? Porque yo hago lo mismo que antes. Mido toda la posición, toda la longitud final del muelle, desde aquí hasta allí, y le quito el trocito que teníamos al principio, que es el que sigue esta raya. A lo mejor nos cuesta un poquito al principio manejarnos con estos trocitos, pero es muy práctico para el futuro, ¿eh? Para saberse la física de tercero y de cuarto es muy bueno tener estos conceptos en la cabeza. Si yo cojo toda esta línea y le quito este cachito, me queda este que os pinto, que es el incremento de X. Vamos a imaginar que todo este trocito eran, por ejemplo, 20 centímetros. Este de aquí mide 20 centímetros. ¿Cuánto ha aumentado esto? Pues yo cojo todo este trozo y si le quito este trozo, me queda lo que ha aumentado. Vamos a hacer el cálculo con números. En este caso el incremento de X, yo aplico siempre la misma fórmula, la longitud al final menos la longitud al principio. Hemos imaginado que la longitud al final eran 20 y la longitud al principio la de siempre, 12. Pues me sale un incremento de 8 centímetros.
Bueno, y esto es lo que os quería contar hasta ahora respecto a incrementos. Saber lo que es un incremento, que lo tengo restando siempre el final menos inicial, y que aquí lo hacemos con longitudes de lo que se estira un muelle. Medimos el estiramiento de un muelle. Os pongo un ejercicio muy sencillo. Como no hay ninguno en el libro de este tipo, os lo escribo yo aquí en un momento. Cuando esté escrito le dais al pause y lo calculáis, que es muy sencillo. Vamos a imaginar un muelle que mide 6 centímetros en reposo. Reposo es una palabra muy importante en la física. Significa que el muelle está quieto y que no le estoy haciendo nada. Es un muelle que si yo no le hago nada, si yo lo dejo quieto, mide 6 centímetros. Ya sabemos con qué magnitud se va a corresponder esto. Así que tengo un muelle que en reposo, inicialmente, cuando yo no le hago nada, mide 6 centímetros. Le aplico una fuerza. Vamos a poner varias fuerzas. Le aplico varias fuerzas, cada vez mayores, que lo estiran hasta 8 centímetros, 11 centímetros y 14 centímetros. Bien, pues yo os pido que dibujéis las tres situaciones. Las cuatro lo vamos a dibujar en reposo, con esta fuerza, con esta fuerza y con esta fuerza. Dibuja las cuatro situaciones. Es decir, hacer estos dibujitos, hacerlos bien, por favor, que se vea que las fuerzas son cada vez más grandes, que lo que se estira se corresponda. Y el apartado B calcula el estiramiento. El estiramiento, ya sabéis, es el aumento en la longitud. Ya tenemos para siempre esta formulita. Los muelles siempre esta formulita. Importante en este en este ejercicio la palabra hasta. Hasta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que un muelle al principio está en 6 y luego está estirado hasta 8. No es lo mismo que si me dijera está estirado en 8. Si estuviera estirado en 8, sería que al 6 lo estiro en 8 centímetros más. No, este mide 6 y lo estoy estirando hasta 8. Este muelle estaba aquí, es decir, aquí o aquí, y lo he estirado hasta aquí. Así que para diferenciarlo bien, va a otro ejercicio. Un muelle que mide 5 centímetros. Ahora en vez de en reposo vamos a ponerle inicialmente. Que mide 5 centímetros inicialmente, se estira en, y subrayo esta palabra porque va a ser importante, se estira en 6 centímetros, 8 centímetros y 7 centímetros. Bien, vamos a ver este caso. Al principio el muelle mide 5 y yo lo estiro 6 centímetros más,
y 8 centímetros más y 7 centímetros más. Se ve la diferencia con el caso anterior. Aquí estoy aumentando su longitud en 6 centímetros. Por favor, me lo diferenciéis bien a la hora de hacer aquí los dibujos. Dibujáis las tres situaciones. Las 4 situaciones, perdón. Y ahora vais a intentar calcular, y esto es novedad porque yo no lo he hecho, calculáis, bueno, primero indicáis los incrementos de X, vamos a llamarle ahora, o sea, los estiramientos. Me leéis el enunciado y me decís cuánto vale el estiramiento en cada caso. Y calcula la longitud final. La longitud final. Y un último apartado que es de comprensión, no es de cálculo ni de dibujo. Me explicáis en qué situación he aplicado la mayor fuerza y la menor. Es decir, me decís, bueno, pues de las tres situaciones, cuando he aplicado la mayor fuerza es cuando se estiró tanto y lo sé por esto. Y la menor fuerza es este caso y lo sé por esto. Dos líneas, una para explicarme cuál es la mayor y otra para explicarme cuál es la menor. Venga, pues hasta aquí está todo hecho. Hasta aquí termina esta clase. En la siguiente ya nos metemos en la ley de Hooke, que era el principio. Os he contado la parte de lo que tenemos que saber de los muelles. Miráis las imágenes en la página 102. Me prestéis mucha atención a estas definiciones y me hacéis los dos ejercicios que son cosas de 5 minutillos. Y en la próxima ya os cuento la ley de Hooke. Venga, muchas gracias y mucho ánimo. Hasta luego.